que hemos tenido la oportunidad de ver en vivo y en directo el inicio de la reunión de la cumbre en la Unión Europea con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estamos viendo en imágenes su llegada a Bruselas, acompañado de Emmanuel Macron, el presidente francés. ¿Cuál es la relevancia de esta visita? Lo conversamos ahora con Alina Rojak, analista política del Centro de Diálogo Transatlántico desde Kiev. ¿Cómo está, Alina? Buenos días, saludos desde Kiev, Ucrania. Muchas gracias por esta conversación y este contacto en directo con toda Latinoamérica para hablar de eso, la importancia. ¿Cuál es la relevancia que tienen estas reuniones que está sosteniendo Volodymyr Zelensky en su segunda salida internacional? La más además contundente en términos de cantidad de líderes con los que se ha reunido. Recordemos que estuvo en Washington hace no mucho tiempo, era su primera salida. Para esta semana hay más encuentros con líderes. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que se busca? Cabe señalar que la visita de Zelensky a Europa puede considerarse una de las acciones clave y estratégicas del jefe del Estado ucraniano. Después de todo, nuestra tarea principal es profundizar y expandir la cooperación con los aliados tanto como sea posible. Ucrania se ve obligada a delegar una parte significativa de la carga a sus aliados, tanto desde el punto de vista de las acciones en los frentes militares como del otro frente muy importante, las sanciones económicas contra el país agresor. Sin embargo, es necesaria la coordinación de estas acciones. Sin esto no habrá victoria. Fue con propuestas para optimizar los esfuerzos conjuntos que el presidente viajó a Europa. Sin duda es importante coordinar y desarrollar los principios de futuras acciones porque pues está claro que Rusia no se va a detener. Además, tales visitas fortalecen el apoyo a Ucrania, actualizan la atención a la guerra, porque a pesar de que Ucrania no es miembro oficial de la Unión Europea o de la OTAN, de facto somos parte de la política interna europea. En Europa se entienden cada vez más que la guerra en Ucrania no se trata solo de Ucrania, es principalmente una cuestión de seguridad europea. Por eso es tan necesaria la visita de Zelensky a Gran Bretaña, a Francia y la Unión Europea fortalece las relaciones entre nuestro país y los socios europeos, además de las relaciones diplomáticas entre los países. El objetivo principal de la visita del presidente ucraniano es acelerar el proceso de transferencia de armas. De tal manera necesitamos aviones, misiles de largo alcance y un suministro rápido de tanques. Según los informes de los medios, Londres ya está considerando seriamente que aviones nos entregarán. Eso es importante, Alina, porque se ha pedido ayuda. Estamos viendo tanto al primer ministro Rishi Sunak, ¿no es cierto?, darle apoyo, recibirlo en su casa. Estamos viendo la cumbre de la Unión Europea, estamos viendo a Emmanuel Macron acompañándolo. Pero en paralelo hemos visto también cierta reticencia de los parlamentos europeos, los distintos parlamentos europeos, a efectivamente seguir ayudando o con qué ayudar, que es lo que pasa con Alemania, por ejemplo, y por eso Olaf Scholz está diciendo vamos a entregar apoyo, pero en el largo plazo, mediano largo plazo. ¿Ustedes sienten que es suficiente lo que se ha hecho o se necesita más por parte de la comunidad internacional? Necesitamos más acciones de la comunidad internacional. Por ejemplo, el presidente Zelensky en la cumbre de la Unión Europea tiene 4 solicitudes clave a los líderes de la Unión Europea. Son aceleración del suministro de armas a Ucrania ante la probable ofensiva de Rusia. También es el inicio de las negociaciones y la adhesión de Ucrania a la Unión Europea a fines del año. También aumento de la presión de las sanciones sobre Rusia, incluida la energía nuclear, y también apoyo de la fórmula de la paz de Ucrania para terminar esta guerra. Como ya hemos
He escuchado la jefa del Parlamento Europeo dijo que espera que el ingreso de Ucrania a la Unión Europea sea el más rápido de la historia e insistió en considerar la posibilidad de proporcionar a Ucrania aviones de combate y armas de largo alcance. Alina, se ha resistido el invierno, que se consideraba iba a ser crítico, porque además los distintos bombardeos habían apuntado a cortar los suministros de energía eléctrica, por ejemplo, y de esa forma también impedir que la población en un invierno crudo se calefaccionara, no tuviera acceso a alimentos u otras acciones que iban a atentar contra además la resistencia del pueblo ucraniano. ¿Ustedes sienten que ha pasado lo peor? Porque se habla, y tú también lo has mencionado, de una ofensiva más fuerte todavía de Rusia al terminar el invierno o inicio de la primavera. ¿Cómo está la resistencia ucraniana? 11 meses de guerra demostraron que los ucranianos pueden contraatacar y resistir a Rusia, al ejército ruso. Si ahora la lucha continúa, la resistencia se fortalece y el apoyo de los socios extranjeros aumenta. Hoy los ucranianos continúan reuniendo todas fuerzas y retirando al ejército ruso de nuestra tierra, y a pesar de todo debemos preservar y defendernos a pesar de todos los problemas que surjan debido a los ataques rusos. No tenemos otra alternativa que luchar y ganar. 11 meses de guerra demostraron que lo imposible es posible para los ucranianos. Quiero que pases a escuchar, que nos acompañes a escuchar la respuesta que ha dado Rusia tras la visita que ha realizado Zelensky a la Unión Europea. Escuchemos, por favor, a uno de los portavoces del Kremlin. Воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущая вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. La línea entre la participación directa e indirecta está desapareciendo gradualmente. Estas acciones de los países antes mencionados están conduciendo a una escalada de tensión. Prolongan el conflicto y hacen que el conflicto sea cada vez más doloroso y tortuoso para Ucrania. Estas acciones no cambiarán el resultado de este conflicto y no cambiarán la dirección en la que nuestro país está entrando en términos de lograr sus objetivos en esta operación especial. Uno de los portavoces, tenemos también un Twitter que queremos leerle a nuestra audiencia y a ti también, Alina. Este es un Twitter de lo que ha pasado recién, ¿no es cierto? Lo postea José Ramón Bauzá, miembro de la Unión Europea. Por Ucrania y con Ucrania, un honor recibir al presidente Zelensky en el Parlamento Europeo. Parte de lo que está pasando hoy incluía la respuesta rusa. Alina, ¿qué te pareció el comentario del portavoz del Kremlin? Debemos separar las capacidades reales de la Federación Rusa y las palabras de la Federación Rusa sobre estas capacidades. Los propagandistas rusos saben hablar en voz alta sobre victorias que no existen y que de hecho no pueden lograr sus objetivos y actúan con métodos terroristas. Rusia demuestra constantemente nuevos ejemplos de cómo ignora la opinión de la comunidad mundial, cómo ataca brutalmente a los civiles en Ucrania, cuánto miente y construye su propia realidad con respecto a esta guerra. Cuanto más avanza la guerra, más claramente la gente debe verla. Cada semana los rusos muestran ejemplos de crueldad, maldad y atrocidades, demuestran que desprecian absolutamente cualquier valores humanos y principios del derecho internacional, y al mismo tiempo todos los días se ven ejemplos de resistencia heroica, lucha por la libertad y el futuro del pueblo ucraniano, ejemplos de unidad de nuestros socios y aliados. Y en las últimas semanas hemos visto un impulso creciente para dar a Ucrania lo que necesita para ganar esta guerra.
podemos ver cómo los funcionarios extranjeros visitan Ucrania, cómo crece la coalición de tanques y quería decir que las personas que hoy en día, no solo en Rusia, pero y en el mundo en general, dicen que, son cansadas de Ucrania, están alejadas de la realidad porque ahora es la guerra de Rusia contra Ucrania y hoy Ucrania se enfrenta a un enorme ejército que está destruyendo la identidad ucraniana, los niños ucranianos y toda nuestra vida normal. Ucrania protege los valores humanos y por eso necesita comprensión y ayuda integral de la comunidad internacional. Muchas gracias y eso es lo que estamos haciendo acá, también transmitiendo el mensaje desde Kiev, desde el pueblo ucraniano a propósito de la visita del presidente Volodymyr Zelensky a distintas zonas de Europa, precisamente pidiendo ayuda y fortaleciendo los lazos de esos liderazgos, como por ejemplo su visita ayer al Reino Unido, donde estuvo con el primer ministro Rishi Sunak, posteriormente hablando con el monarca Carlos III, también en el Parlamento británico, posteriormente su traslado a París para conversar ahí con el presidente Emmanuel Macron, con el canciller alemán Olaf Scholz y hoy en su encuentro en la cumbre de la Unión Europea, donde fue recibido por Ursula von der Leyen y la presidenta del Parlamento Europeo, también Roberta Metsola, en una reunión que acaba de empezar. Nosotros acabamos de transmitir en vivo y en directo el encuentro, el inicio de esa reunión y por supuesto estaremos atentos también a qué es lo que sale de ahí, como por ejemplo lo que tú nos comentabas, Alina, de los 4 puntos fundamentales que para Volodymyr Zelensky son importantes de dejar aquí planteados. Alina Rogash, analista política del Centro de Diálogo Transatlántico desde Kiev, muchas gracias y un abrazo inmenso también para el pueblo ucraniano de parte de nosotros acá. Alina, nos despedimos ahí ya.